Este es el tutorial de Java número 12 y en este video vamos a darle una aplicación a los arreglos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un arreglo y vamos a hacer un método que nos sume todos los elementos de del arreglo, y además vamos a desplegar el arreglo a través de un método. Ok, vamos a empezar. Vamos a crear un arreglo que se llame arreglo y va a tener los elementos. Vamos a poner 3, 5, 65, 23, 87 y 100. Esos son los elementos que va a tener nuestro arreglo. Ahora lo que tenemos que hacer es crear un método para que nos regrese la suma de los elementos que hay en el arreglo. Entonces va a ser un método público, va a ser estático y va a regresar un entero que va a ser la suma de los elementos. Este método se va a llamar suma. ¿Y qué es lo que va a recibir como parámetro? Va a recibir un arreglo de enteros que se va a llamar A. No, ¿saben qué? Se va a llamar, ¿cómo lo ponemos? Se va a llamar manzana. Así. Esto es para demostrar que los arreglos y cualquier otra variable pueden tener el nombre que ustedes quieran. Ok, ahora vamos a empezar. ¿Qué es lo que necesitamos para recorrer todos los elementos de un arreglo? Es un ciclo for. Y dentro de este ciclo for, si recordamos, tiene tres partes. La primera es el índice, que es el que va a ir cambiando. Se va a llamar i y va a empezar desde 0, porque si recordamos, todos los elementos del arreglo van desde 0 hasta n-1. Entonces queremos que nuestro índice también tome en cuenta el elemento 0. Y ahora, este índice va a ser menor que la longitud de nuestro arreglo. Pero ¿qué tal si nosotros no sabemos cuál es la longitud de nuestro arreglo? Entonces podemos hacer uso de un método que se llama .length. Esto lo que nos regresa es la cantidad de objetos que tiene nuestro arreglo manzana. Por ejemplo, nuestro arreglo tiene 6 elementos. Entonces la i puede ser menor que 6 elementos. Entonces va desde 0 hasta 5. Y la otra parte que sigue es la actualización. Queremos que aumente de 1 en 1. Ahora, lo que tenemos que hacer antes que todo es crear una variable que es la que va a ir llevando la suma. Y la vamos a empezar en 0. Así. Ahora, ponemos que suma va a ser igual a suma más manzana sub i. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Ah, return, me falta el return. Ok, está bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cada vez que entra el ciclo va a acceder a todos los elementos del arreglo. En la primera pasada, que i vale 0, va a acceder al primer elemento y ese elemento, el valor que tiene, se lo va a sumar a suma. Entonces, en la primera pasada, suma vale 3. Y en la segunda, cuando la i vale 1, accede a nuestro elemento en la posición 1, que es el 5. Entonces, suma que tenía 3 más 5 vale 8, y así se iría por todos los elementos del arreglo. Entonces, cuando termine de recorrer todos, ya tenemos nuestra variable suma lista. Entonces, lo único que tenemos que hacer es regresarla. Ahí está. Lo que nos falta aquí es poner una variable que reciba esa cantidad de suma. Vamos a ponerle que se llama x y que manda a llamar a suma, y como parámetro le manda el arreglo. Ok, ya tenemos este método que nos suma todos los elementos de nuestro arreglo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que desplegar nuestro arreglo. ¿Y cómo hacemos eso?
pues también con un método que se va a llamar, va a ser público, estático. ¿Qué es lo que va a regresar? Nada, porque los va a desplegar solamente. Y se va a llamar despliega. Y lo que recibe como parámetro es también un arreglo, con el nombre que nosotros queramos. En este caso lo vamos a poner arreglo. Quiero recordarles algo. Este nombre de aquí que se llama manzana, solo lo puedo utilizar dentro de este método. Por ejemplo, si yo quisiera aquí poner manzana, no me dejan. Vamos a ver qué es lo que me dice. Que no puede ser resuelta en una variable. O sea, esta variable manzana solo vive dentro de lo que es este método. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para desplegar todos los elementos de nuestro arreglo? Tenemos que hacer un ciclo como el de arriba, que también tenga una variable i, que es la que nos va a ayudar a recorrer todos los elementos. La i tiene que ser menor que arreglo.len y la i va a aumentar de 1 en 1. Ahora lo que tenemos que hacer es desplegarlo solamente. System.out.println, y dentro de este system le vamos a poner arreglo sub i. Ahora lo que tenemos que hacer es mandarlo a llamar. ¿Cómo hacemos eso? Con el nombre de nuestro método. Despliega, y dentro del paréntesis va el arreglo que queremos que despliegue, que es arreglo. Ahora vamos a ponerle aquí la suma del arreglo de los elementos del arreglo es... A ver, no, espera, si no es. Ok, aquí tenemos x. Ahora tenemos que desplegar acá. System.out.println. La suma de los elementos del arreglo es más x. Ahora vamos a ver si funciona. Aquí está. La suma de los elementos es 204 y me nos desplegó todos los elementos del arreglo. Entonces en este video aprendimos cuál es una utilidad del arreglo y cómo usar los métodos de Java. Muchas gracias y yo los veo en el siguiente video.